vamos a continuar nuestra conversación con Sergio de Castro en base a este libro, como les contaba, El arquitecto del modelo económico chileno, de Patricia Arancibia Clavel. Bueno, Sergio, una pregunta que a uno le... No es una pregunta, es que nos cuente cómo fue para un joven que formó parte de un grupo que se sentían, que estaban estudiando afuera, que tuvieron que hacer esfuerzos muy grandes para poder conseguir sus títulos en Chicago, que tuvieron una vida difícil. Yo también estudié en Valparaíso y mis papás en Talca y sé lo que significa eso, que después volvieron acá a Chile y que fueron llamados y convocados al gobierno militar a hacer esta tarea titánica, cuando el país estaba realmente en una situación que parecía no tener vuelta. ¿Qué los motivó? ¿Qué hizo que estos jóvenes se sintieran impulsados a ayudar a Chile y después salir, en el fondo, como profesionales, como profesores, pero ninguno de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, ninguno se enriqueció de los que estuvieron en el gobierno? ¿Qué hizo que estos jóvenes se sintieran convocados con el corazón a trabajar día y noche, a pesar de todas las dificultades, y mientras más trabajaban, al principio parecía que la cosa no tenía vuelta, como por ejemplo cuando la inflación no cedía o cuando se encontraban con verdaderos portazos cuando querían bajar los precios, o sea, liberar la fijación de precios, etcétera? Entonces, ¿qué hizo que este hombre, que este joven, se la jugara por Chile como se la jugó? Bueno, para empezar, yo creo que cuando uno estudia economía, está estudiando una ciencia social. Uh-huh. Es muy parecido a un médico que tiene que conocer el funcionamiento del cuerpo humano a la perfección. Los economistas tenemos que conocer cómo funciona el cuerpo económico de un país. Y es una cosa sumamente atractiva. Si ¿el cuerpo humano o la economía? Las dos cosas. Buena. Bueno, entonces, cuando a nosotros nos empezaron a llamar de a uno, en primer lugar, habíamos trabajado juntos varios meses en desarrollar un proyecto para hacer una cosa buena por Chile. El famoso ladrillo. El famoso ladrillo. Entonces, hola tú, oye, ya ven. Entonces se formó una especie de espíritu de cuerpo que ya se había formado en Chicago. En Chicago nosotros nos ayudábamos en una forma realmente increíble. Cuéntanos anécdotas de eso. Cuéntanos anécdotas de eso. ¿Cómo se vivenciaba eso? Mira, era tan duro el estudio que un día a la semana nosotros a mediodía colgábamos los libros y o hacíamos una fiesta o nos íbamos a un bar en Chicago donde habíamos hecho buenas migas con el dueño, conocíamos a las niñas que atendían, a los clientes, y la fita, Luis Arturo Fuenzalida, toca cualquier instrumento de oído. Entonces teníamos una serie de instrumentos y yo soy lo más desorejado que hay. Entonces a mí me pasaban una cítara así, y yo la movía y hacía harto ruido, ¿no? Y cantábamos, en fin. Entonces ahí botábamos tensiones. Pero eso formó un equipo de cuerpo importante. Después, cuando regresamos a la Universidad Católica, empezamos a hacer clases. Obviamente queríamos que esta fuera la mejor escuela de Chile o de Latinoamérica, ojalá. Entonces eso también formó un espíritu de cuerpo muy, muy grande. Y cuando llegamos al gobierno éramos todos amigos. Entonces... ¿Pero qué los motivaba? Porque yo creo que lo importante cuando tú dices que necesitaban conocer el cuerpo, pero el cuerpo en el buen sentido, Claro. El cuerpo económico del país, era porque ustedes se daban cuenta que habían falencias enormes. ¿Te dolía la pobreza que veías tú en las calles? ¿Qué pasa que tú y tu gente y tu equipo se enfoca? Estoy pensando en Kass, en Miguel, estoy pensando en ti, en Bardón,
en Pablo Barahona, en tantos, ¿ya? Que dejan todo de lado para concentrarse en sacar a Chile adelante. ¿Qué es lo que ahí, qué es lo que te dolía? Bueno, a ver, mira, en lo personal, yo hacía clase en la Católica, era feliz haciendo clase y habría continuado seguramente el resto de mi vida, salvo por cosas que pasaron y que uno después dice, pucha, a lo mejor el destino creó esas cosas para que pasara esto otro. Exacto. Yo habría podido estar ahí feliz, muy contento, me llenaba. Ujú. Después, cuando me llamaron a cooperar, ni lo pensé y no sé por qué. Encontré natural, ya me están pidiendo que vaya a asesorar al general González, creo que. González. Fui a asesorar al general González. Re buena persona, nos hicimos amigos ya. Después conocí a otros y después llegó Pablo Barahona y llegaron una cantidad y se empezó a reunir y éramos todos los que habíamos trabajado, entonces ya era una cosa en común. Nunca pensé demasiado por qué ni cómo, no me hago ese tipo de, De reflexión. de reflexión. Pero ¿no? piensa tú que Odeplan, en el gobierno militar, fue el primero que sacó el mapa de la extrema pobreza, por ejemplo. Claro. Fue el primer estudio que se hizo en Chile real, concreto, para medir de qué estábamos hablando. Y eso lo hizo tu equipo, dirigido por ti, pues, Sergio. Sí, bueno, pero a ver, de alguna manera los problemas de pobreza, de gente que no puede alimentar a sus hijos, son cosas que llegan a un gobierno por distintos lugares y permean toda la capa. Entonces a nosotros claro que nos preocupaba la pobreza, sobre todo la extrema pobreza. Así que fue natural que Odeplan empezara a estudiar eso y Miguel era un tipo maravilloso Miguel Cas. y él tenía esa inquietud y la volcó a esto de hacer el mapa de la extrema pobreza, que fue muy iluminador porque dijo dónde estaba la verdadera pobreza y no estaba donde la gente normalmente creía que estaba. ¿Te fijas? Y se pudo llegar mucho mejor con los Entonces recursos. se pudo focalizar, y ese fue el gran invento de Miguel Cast, focalizar el gasto en Donde se necesitaba. para la pobreza, donde se necesitaba. Bueno, vámonos un poquito a la contingencia, pues, Sergio. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de reforma Estás laboral. muy coqueta, Cata. Siempre he sido. Sí, ¿no? Es muy un mal. coqueta, estás muy coqueta. Es un mal que llevo desde nacimiento, Ya. se lo agradezco a mi madre. Bueno, porque ustedes hicieron una revolución importante en materia educacional. Por ejemplo, trasladaron desde el Estado centralizado a las municipalidades. Y en los municipios ha habido problemas en la gestión de los colegios. Había un gran problema, porque muchas veces se desvían los recursos, los alcaldes tienen otros intereses, las corporaciones de educación no han funcionado tal vez con la eficiencia que se debía. Pero hoy día, en vez de mejorar eso, tenemos un proyecto que vuelve a empezar a centralizar de nuevo la educación básica, digamos, la educación municipal. Después tenemos la educación universitaria. Ustedes hicieron una revolución al abrir a las universidades privadas y permitir que muchos jóvenes que nunca habrían podido acceder con el sistema educacional que existía, que a pesar de ser gratuito era tremendamente elitista, muchos jóvenes que no tenían posibilidades de entrar a la universidad ahora entraran. Sin embargo, esos jóvenes para poder estudiar tenían que endeudarse con un crédito al 6%, que era imposible para las familias de la clase media. A pesar de que la ley decía que las universidades no tenían lucro, las universidades buscaron una fórmula para lucrar con la educación. Entonces, mi pregunta es, primero, si tú crees que hubieron ciertas, nuevamente, reformas 2.0 que debieron haberse hecho dentro del mismo sistema, y segundo, si tú crees que la involución va a ser volver a lo que había antes o era necesario este camino que se está emprendiendo ahora. Bueno, yo creo que la motivación, digamos, de la reforma educacional fue tomar conciencia de que la llamada gratuidad
de la universidad, de la educación universitaria, Ujú. no era tal, porque es gratis la universidad para el que tiene el ingreso necesario para poder subsistir estudiando y no trabajando. Entonces la gente decía, no, en Chile es gratis la universidad, así que todo el mundo puede ir a la universidad. Mentira. Es que los mantenía el papá muchas veces. Si el papá los puede mantener, sí, pero un muchacho en una familia pobre, No puede. la familia no puede prescindir de la generación de ingresos que va a hacer el muchacho trabajando en vez de estudiando. Claro. Entonces por eso se nos ocurrió la idea de becas Ujú. y la idea de préstamos, si es que no podía hacerse con becas. Y la idea de los préstamos surgió porque en Chicago, un profesor muy, muy famoso, George, bueno, ya me voy a acordar. ¿Lewis? No. Ya. Eh, Bueno, no importa. bueno, un profesor hizo un estudio de el retorno a la inversión en educación. Entonces empezó a comparar cuánto ganaba gente que salía del colegio al trabajo y cuánto ganaba el que saliendo del colegio entraba a la universidad y estudiaba 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de los niveles, ¿no? Entonces notó que el diferencial de remuneraciones era enorme, lo que significaba que calculando financieramente el valor de la educación tenía una rentabilidad formidable. Entonces la idea es natural. Bueno, si la rentabilidad es 15 o 20% o 30%, ¿por qué no va a poder un alumno tomar un préstamo a una tasa de interés X, que es mucho más baja que esa tasa de retorno, y él mismo pagar lo que el Estado le ha ayudado a financiar en financiar, en ese ¿no es lapso, cierto? claro. Ese fue básicamente. Ahora, la tasa del 6% obviamente era demasiado elevada, pero eran tasas de mercado en ese entonces. O sea, la Incluso, educación se trató como un bien de consumo. a ver, es un bien de inversión, no es un bien de consumo. Porque tú recuperas lo que hiciste. Si tú te consumes algo, ya lo gastaste y se terminó. Ujú. Pero aquí es una inversión que te va rindiendo a ti a través del tiempo. Entonces, si con un porcentaje de eso, de ese mayor ingreso, porque tú has mejorado tu capacidad intelectual y productiva, tú puedes pagar tu educación, era normal. Y lo podía hacer cualquier persona, por pobre que fuera. Esa fue la estrategia La filosofía. de la filosofía del tema en lo educacional. Ahora, la tasa de interés obviamente puede haber sido muy, muy alta, pero eso se podría haber cambiado y eso es lo que quizás se debió haber hecho. Se hizo en el gobierno del presidente Piñera, se cambió el crédito con aval del Estado A 2%. de partida, se sacó de los bancos y pasó al Estado, Correcto. y en segundo lugar se bajó al 2% y se aumentaron mucho las becas. Pero al parecer no fue suficiente, porque esta como potencia con la que surge el movimiento estudiantil del 2011 y que pone en cuestión todo el sistema, es lo que hoy día está llevando a una legislación que el gobierno está bastante complicado. Están pretendiendo definir el financiamiento de las universidades por medio de una glosa presupuestaria. Sí, claro. Bueno. Pero eso me hace pensar o hacerte la pregunta, mucha gente cree que las personas que son partidarias de la economía de libre mercado o del modelo, son personas que creen que ese modelo es permanente, que surgió una vez y que no tiene cambio o no se adecúa. Entonces, eso no es así, ¿no es cierto? El modelo se tiene que ir adecuando, yo me imagino, y de hecho se ha hecho así, en base a la realidad, en base a las cosas que han ido pasando. Pero ¿por qué ha surgido esa idea de que el modelo es fijo?
Es decir, que este modelo surgió el año 75 y ya no tiene cambio. No se puede adecuar, no se le puede mejorar. No, siempre se puede mejorar cualquier cosa. La cosa es que sacar a un sector empresarial para un lado y meter al gobierno, eso no es cambiar. No, claro. Eso es una, no voy a decir la palabra, pero no es lo lógico. Y está ampliamente demostrado que los gobiernos en general, como productores, son sumamente ineficientes. Y es fácil entenderlo porque un gobierno dura 4 años, viene un cambio de gobierno y todos los que entraron, que no tenían la más mínima idea de cómo se hacía aquello para lo cual los convocaron a hacer, y que al tercer año ya empiezan a cachar la cosa, al cuarto se van y entra otro que está ignorante, entonces es una cosa feroz. Mientras que en el sector privado la gente tiene muchos años de carrera, va adquiriendo experiencia y esa experiencia se va demostrando en cada vez una mejor forma de hacer las cosas, ¿te fijas? Entonces, en general, en todos los países del mundo se ha demostrado que el sistema de libre empresa, de mercado, como se le llama, es mucho mejor que una empresa dirigida. Y me surge una pregunta también, tratando de escuchar todas las críticas que se hacen al modelo, que tiene que ver con la regulación. Hay que regular, yo creo que hay que dar ciertas normas, eso estamos claros. Pero ¿quién regula al Estado, que es el que regula? No. Es decir, bueno, entonces mi problema es que... La regulación última es la votación de los ciudadanos. Claro, pero lamentablemente aquí se insiste en que el Estado es un mucho mejor administrador económico, en aquellos que no creen en el modelo del libre mercado. Entonces que hay que regularlo todo. Entonces yo me pregunto por qué la gente que está trabajando en el Estado, que son personas igual que tú, que yo y que tú, ¿ya? ¿Quién lo regula a ellos? ¿Quién tiene la verdad en definitiva en esto? Como para llegar y cortarlo, cortar el queque, como quien dice. Entonces no tiene lógica. A ver, pero un nivel de control, digamos, es la Contraloría, que es una institución elemento sumamente prestigiado en Chile y que yo creo que a través de los tiempos ha demostrado su valía. Y es un buen sistema. Y como ese, se pueden crear otros sistemas. En las superintendencias debiera haber el mismo sistema, con gente de carrera, con técnico, gente más técnico que político, digamos. Bien pagado. No por político. Claro. Si ese es el tema. Esto de la alta dirección pública es una cosa para llorar de pena. Claro, todos tienen conciencia del diagnóstico, todos. Pero al final lo que se hizo en alta dirección pública terminó siendo más de lo mismo nomás. Sí. Más de lo mismo. No, y peor, porque se atropella una ley. Entonces más se desprestigia la ley. Otra de las cosas que se quieren cambiar dentro de las modernizaciones que hubo en la década del 80 es el tema laboral. ¿Qué te parece a ti lo que se está discutiendo hoy en torno a la ley laboral y sobre todo en que no haya reemplazo a la huelga? ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo encuentro pésimo. En realidad, la tragedia de esto es que las leyes a menudo crean las situaciones que uno quisiera evitar. Si uno, como legislador, piensa que la relación laboral es antagónica, va a generar relaciones antagónicas. Si uno, al hacer la ley, cree que puede haber un buen entendimiento y hace la ley, va a haber un buen entendimiento. Entonces nosotros ahora estamos desgraciadamente yendo hacia un sistema en que hay la impresión de que las relaciones laborales son tremendamente antagónicas, que un sector está explotando a otro sector y que eso es lo normal, ¿te fijas? Entonces eso yo creo que va a terminar muy mal.
Es el gran problema cuando se pone la ideología antes de la posibilidad de ver cómo realmente funciona la realidad, porque en No, Chile lógico. estamos, o sea, un país que de un tiempo a esta parte los conflictos dentro de las empresas se han resuelto bien, salvo en la administración pública, donde tenemos un gran problema Sí, y claro, que quedó mostrado claro. aquí con registro el civil. registro civil. Bueno, pero el progreso del mundo ha demostrado, digamos, que las empresas en general cada vez valorizan más a sus empleados y a sus trabajadores, supuesto. porque se dan cuenta de que es la forma de tener más productividad y tener mejores productos a precios más bajos que pueden venderse en mayores cantidades. Y entonces la administración de empresas enseña, digamos, de que tratar bien en general a la gente que trabaja en una empresa produce un aumento en las utilidades. Entonces, en general, los empresarios de lo que se quejan es de no poder encontrar gente mejor para sus empresas. O cuando se les va uno, dicen, por Dios, ¿cómo se pudo ir? En fin. Y entonces, no hay esa relación antagónica. Yo no la veo en ninguna parte. Claro, se crea. Pero si la ley establece eso, vamos a tener relaciones antagónicas y va a pasar lo que en el servicio... En el registro en civil. el registro civil. ¿Tendremos modelo para rato, no? ¿Para qué? Para rato. No sé, pues yo creo que mirando el mundo, el sistema que se ha ido imponiendo en todas partes es el sistema de libre mercado. Y es posible que se pueda cambiar durante un tiempo, pero no va a ser para muy largo. Con estas últimas palabras de Sergio de Castro, vamos a finalizar este programa. Pero yo quisiera primero agradecer muy sinceramente a un hombre extraordinario que se haya dado el tiempo de tener esta conversación, que ha sido tan ilustrativa, que nos ha mostrado al hombre, nos ha mostrado al economista, nos ha mostrado al chileno, que se lo jugó por Chile en momentos muy difíciles. Quiero agradecerle también a Patricia Arancibia por estar con nosotros, invitarlos a leer este libro extraordinario que se llama Sergio de Castro, el arquitecto del modelo económico chileno, y espero que esta conversación haya sido de interés para ustedes y que entre todos podamos seguir construyendo un mejor país.